Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, antes que nada quería grabar este video para, explicar un poquito cómo es mi situación. Sí he explicado bien el grupo, pero bueno, quería explicarlo personalmente. No doy abasto con el tiempo, estoy con muchísimo trabajo. Todavía debo devoluciones del cuatrimestre pasado, tanto de filosofía como de interculturalidad, porque tengo muchísimas estudiantes y muchísimos estudiantes. Así que bueno, eso. Quería pedirles que paciencia, que yo sí recibo todos los trabajos de ustedes, sí los tengo, lo voy viendo de a poco y en cuanto me desocupe un poco voy a ir dándoles las devoluciones, ¿sí? Demoro un poco porque las devoluciones que doy, digamos, son marcadas de cada puntito, o sea, trato de explicar si por ahí faltó algo en alguna respuesta, trato de explicar, de profundizar, o bien de plantear un debate sobre la temática. Por eso me demora y me lleva bastante tiempo cada estudiante. Bueno, por ese motivo también, yo sé que estamos en situación de pandemia, en realidad yo todos estos trabajos los había pensado, primero para darlos presencialmente y segundo de forma grupal, algunos de los trabajos de forma grupal, ¿sí? Eh, a mí me conviene realmente que los trabajos se hagan grupalmente, pero es difícil, yo sé que la mayoría no se va a poder juntar, que es complicado trabajar en grupo por internet. Así que este trabajo que les voy a enviar ahora, que sería el trabajo número 2, los que puedan, lo hacen grupal, ¿sí? Y si no, individual, ¿sí? Preferiblemente grupal, pero si no pueden o no tienen los medios o no tienen la forma de hacerlo grupalmente, bueno, individual. Bueno, el primer trabajo ya habíamos hablado de lo que es la filosofía, de etimología, he planteado una temática que es el tema de la felicidad, un cuento para problematizar un poco la disciplina, ¿sí? He hablado un poco de lo que son los métodos de la filosofía y demás. Los trabajos están muy bien, sí he visto algunos, pero todavía no puedo hacer las devoluciones. Creo que se entendió muy bien las temáticas. Y ahora quería ahondar un poco en este trabajo número 2 en lo que sería la educación y la filosofía de la educación en cuanto a disciplina, ¿sí? Eh, la filosofía de la educación sabemos que es una disciplina o una de las ramas de la filosofía, ¿sí? La filosofía en sí agrupa las preguntas en varias ramas. Por ejemplo, si nosotros queremos preguntar acerca del bien y del mal, qué es el bien, qué es el mal, o qué es obrar bien o qué es obrar mal, qué nos hace buenas personas o malas personas, estamos hablando dentro de lo que es, o preguntando dentro de lo que es la ética. ¿Sí? La ética es una de las ramas de la filosofía que estudia la moral, la conducta humana en sociedad, ¿sí? Y aquellos criterios o parámetros que una sociedad determinada considera que nos, eh, que nos hace buenos o malos, o malas personas, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. La filosofía tiene varias ramas, ¿sí? Varios, que serían las ramas son en donde se organizan las preguntas. Si nosotros nos preguntamos, ¿existe Dios? Por ejemplo, Dios es una entidad metafísica, es decir, que va más allá de la física. Nosotros podemos tener una idea de Dios, pero no lo podemos ni ver ni tocar. O sea, no podemos tener una contrastación empírica sobre su existencia. No lo podemos experimentar a Dios. Por lo menos no a través de nuestros sentidos. ¿Sí? Empíricamente no lo podemos experimentar a Dios. Entonces, las preguntas metafísicas, justamente la metafísica viene del griego que significa metatá, física, lo que está más allá de lo físico. ¿Sí? Sería, por ejemplo, una pregunta metafísica: ¿qué es el alma? ¿Qué es la muerte? ¿Existe Dios? Son preguntas metafísicas, ¿sí? Porque estamos hablando de todo aquello que no podemos experimentar con los sentidos. Entonces la metafísica se constituye como otra de las ramas de la filosofía. Tenemos otra de las ramas, por ejemplo, lo que es la antropología, ¿sí? La antropología también viene del griego, que significa antropos y logos. Antropos significa hombre y logos estudio, ¿no? O tratado. Se hace referencia a todas las preguntas relacionadas con el hombre, ¿no? Por ejemplo, para resumirla muy rápidamente, ¿qué es el hombre? ¿No? ¿Qué es,
o qué aspectos o qué criterios utilizamos para determinar qué es un hombre. Un hombre me refiero a la raza humana, ¿no? Hombre y mujer. Bien, esto es para resumir algunas de las ramas, ¿sí? Más que nada para tener una idea. Cuando hablamos de filosofía de la educación, hablamos de otra de las ramas de la filosofía que va a estudiar la educación, ¿sí? La filosofía de la educación estudia todo aquello que tiene relación con la educación, con el sistema educativo, ¿sí? ¿Qué se entiende por educación? ¿Por qué educar? ¿Para qué educar? ¿En qué educar? ¿Para quiénes educar? ¿Sí? ¿Cuál es el fundamento de la educación? O sea, ¿por qué es necesaria una educación en una sociedad determinada? ¿Sí? Todos estos son preguntas disparadoras para entender lo que estudia la filosofía de la educación. Bueno, ahora voy a leer un poquito yo aquí el trabajo que les voy a entregar ahora. Vamos a hablar de la educación, de la etimología de la palabra educación, es decir, del origen de la palabra, ¿no? La palabra educación viene del latín educare, que significa criar, nutrir, alimentar, y exducere, que significa sacar, llevar o conducir desde adentro. Es decir, aquí ya tenemos dos miradas de la educación. Con la etimología de la palabra educación ya nos podemos dar cuenta de dos miradas. Educare, ¿sí? Educación significa, viene del latín, que significa educare, que significa criar, nutrir o alimentar, ¿sí? Es decir, es un proceso que se da desde afuera, o sea, desde un lugar hacia otro. Por ejemplo, el proceso de criar o de transmitir un conocimiento, ¿sí? Y después tenemos lo que es el educere, o sea, la palabra, la etimología de la educación tiene dos sentidos, educare y educere. Educere significa sacar, llevar o conducir desde adentro hacia afuera. Es decir, aquí el proceso educativo es diferente, ¿sí? Surge desde adentro mismo y va hacia afuera, ¿sí? De uno mismo hacia afuera. Es decir, hay un proceso de asimilación del conocimiento y hay un proceso de transmisión del conocimiento. ¿Me explico? Bien, esto es respecto a la etimología. Ahí voy a tomar para definir qué es la educación, voy a tomar algunas definiciones de varios filósofos, Aristóteles, Rufino Blanco, Kant, Jean Mill, Copperman, como para que tengan un panorama de varias definiciones de educación, Platón, Spranger, ¿sí? Bien, yo le voy a enviar este material ahora, es un material para leer, digamos, una lectura, y sí, este trabajo va a ser bastante más complejo, un poquito más difícil que el trabajo número 1, ¿sí? Porque aquí nosotros nos tenemos que nutrir de unas lecturas y recién vamos a ir al desarrollo de las actividades, ¿sí? Entonces, ¿qué es la educación? Es un proceso de perfeccionamiento, es un proceso de formación, tiene una tendencia al bien, ¿no? Uno educa para hacer un bien al otro, ¿no? La educación es para hacernos un bien, no está pensado para hacer un mal a la persona. Si bien esto es una cuestión que cae de Maduro, tiene toda una construcción histórica, ¿no? ¿Para qué se educa y por qué se educa? ¿No? ¿Y qué se entiende por bien? Hacer un bien, ¿no? Bien, todo esto son teorías para ir leyendo. Luego vamos a hablar de algunas perspectivas actuales de filosofía de la educación y ahí yo tomo un autor que es Walter Cohen, ¿sí? Walter Cohen va a hablar, ahí dejo el link y va a hablar de lo que es la filosofía, va a centrar su argumento en 4 puntos, ¿no? La filosofía de la educación es una práctica filosófica, ¿sí? Y ya estamos hablando de una cuestión importante, o sea, ¿qué quiere decir una práctica filosófica? La teoría llevada a la práctica, ¿sí? O sea, no sirve de nada una teoría sin práctica, ¿no? Después va a decir el otro punto de la argumentación de Walter Cohen, la filosofía de la educación es una práctica filosófica histórica y con una historia propia de más de 25 siglos en Occidente. Es decir, la filosofía como disciplina surge en el siglo V, en el siglo VI a.C. Bien, o sea, es una práctica filosófica e histórica.
Y él obviamente va a entrar a desarrollar ahí una teoría. El otro punto va a plantear